Nos acompaña ahora en CNN Prime el secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz. Ministro, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, Mónica, Daniel. Han pasado ya varios días del discurso del 21 de mayo de la cuenta pública. ¿Cree que logró en algo el discurso de la presidenta Bachelet cambiar el clima político o poner los temas que el gobierno quería poner? Yo creo que el gobierno puso los temas que quería poner y particularmente la presidenta. Ahora, si cambia o no el clima político, yo hace mucho rato que tengo la impresión de que la política está un poco groggy, ¿no? Y que nos cuesta entender que el modo en el que estamos dialogando y discutiendo solo ensancha esa brecha de desconfianza de los ciudadanos respecto de cómo se discuten los asuntos públicos. Ojalá en algún momento nos demos cuenta de que tenemos que cambiar el switch y tenemos que discutir de otra forma, diferencias que son propias y naturales de una democracia. Pero en la perspectiva del gobierno, la presidenta consolidó lo que es la orientación que ha entregado para este segundo tiempo en su mensaje el 21 de mayo. Hemos concluido las principales reformas comprometidas en el programa de campaña, el programa presidencial. Tenemos aún desafíos relevantes desde el punto de vista sustantivo, la reforma educacional, el proceso constituyente, concluir la reforma laboral a la luz de lo que resolvió el Tribunal Constitucional y poner un acento muy fuerte, porque la realidad sí lo demanda, en el crecimiento económico, la productividad del empleo. ¿Fue un discurso, ministro, menos ambicioso que las anteriores cuentas? Yo te diría que fue un discurso de medio término, un discurso sereno, un discurso sobrio, un discurso que puso en perspectiva lo que hemos hecho en estos 26 meses, que planteó con mucha claridad lo que vamos a hacer, que se hace cargo de una realidad inesquivable como el escenario económico más complejo que enfrentamos no solamente nosotros, la región, América Latina y el mundo entero. Pero también un discurso que plantea con claridad hacia dónde vamos. Lo dice la presidenta al comienzo y al término de la intervención. Son reformas que lo que han buscado es generar condiciones de mayor cohesión social, cerrar la grieta social que Chile ha venido experimentando. Son también palabras que tienen un componente fundamental en la recuperación de la confianza. Este gobierno, sin que estuviera en su agenda, tuvo que hacerse cargo, porque correspondía, de impulsar una agenda de probidad de lucha contra la corrupción sin precedente en la historia de Chile. Y fuimos capaces no solamente de levantarla, sino que de concretarla. Todos sabemos y condenamos lo que ocurrió después del discurso del 21 de mayo y el trágico fallecimiento de este trabajador, Eduardo Lara, funcionario municipal. ¿Qué quiso decir la presidenta con que los carabineros se podían sentir inhibidos después de lo ocurrido con Avilés? Y se lo pregunto porque la institución reconoció un error, sacó a un funcionario de sus filas. ¿Cómo pueden inhibirse los carabineros por tener que cumplir con la ley? No, efectivamente, Carabineros tiene un rol bien sensible, bien particular. Ellos tienen el resguardo del orden público, tienen el monopolio del uso de la fuerza, como el resto de los institutos armados, pero tienen que ejercer esa función, y de ahí la naturaleza especializada que tiene la policía de Carabineros, con pleno respeto a las libertades individuales y los derechos fundamentales de las personas. Yo creo que casos como el de Rodrigo Avilés pueden haber generado una reflexión interior de Carabineros, pero evidentemente sobre eso la presidenta es muy categórica en el sentido de decir que Carabineros tiene que cumplir con su función. Uno puede tener distintos elementos de las cosas que ocurren, pero tiene que cumplir con su función, y esa función implica el respeto restricto a los derechos fundamentales de las personas. Cuenta con el pleno apoyo del gobierno, pero eso no significa que no estemos siempre atentos a exigir revisión de procedimientos de las distintas medidas que adopta Carabineros para perfeccionar su labor. ¿Podría haber inhibido lo ocurrido con Avilés? Bueno, es una reflexión que se ha hecho, pero eso no significa que pueda ser un factor que impida o que dificulte el accionar de Carabineros. Después de lo ocurrido en Valparaíso, un grupo de diputados, incluyendo varios diputados oficialistas, ha presentado un proyecto de ley para penalizar como una falta el hecho de encapucharse, una norma anti-encapuchados la han llamado. ¿El gobierno apoya ese proyecto? Mira, yo fui siempre contrario cuando era diputado a las legislaciones en caliente, estas que surgen del hecho mediático y después presentar un proyecto de ley, pero no voy a restarle el derecho a esa iniciativa a ser discutida y analizada. Tengo dudas sobre su eficacia, pero antes de emitir, porque en algún momento discutimos una iniciativa similar en el Congreso, presentada en el gobierno anterior, y la verdad es que escuchamos a múltiples organizaciones y expertos e incluso penalistas que nos decían que era una norma que podía prestarse más bien para abuso y que podía ser ineficaz. Pero me parece legítimo que la discutamos, me parece legítimo que lo hayan vuelto a reponer en el debate, y habrá, por cierto, una vez que se inicie su discusión, opinión para considerarla o espacio para considerarla técnicamente. Cuando dice que está en contra de las legislaciones en caliente, por ejemplo, el tema del control de identidad, que el gobierno terminó apoyando, ¿fue también una legislación en caliente? Mira, yo no me encontraba todavía en el cargo cuando se inició el debate de la Agenda Corta de Seguridad Ciudadana en el que surgió esta discusión. Así que no puedo dar cuenta ni siquiera estaba en el país, era embajador de Chile en Argentina.
así que no tengo la claridad para decir cuál era el clima que había en ese momento. Ha habido sobre esto distintas opiniones, yo creo que ha sido probablemente de los debates más ciudadanos, más abiertos posible. No solamente ha habido opinión de los parlamentarios, distintas de las distintas coaliciones, sino que medios de comunicación, académicos, expertos, organismos de Naciones Unidas, el Instituto de Derechos Humanos, creo que eso le hace bien a cualquier discusión. Nosotros hemos concordado con los parlamentarios en la comisión mixta una modalidad de control de identidad que se ha convertido finalmente como en el sinónimo de la Agenda Corta de Seguridad Ciudadana, cuando en realidad es apenas solo una variable. El Congreso ha llegado a una conclusión. Ese mecanismo se va a poner en marcha, vamos a estar muy atentos, yo lo he señalado siempre. Hay que combinar aquí dos bienes jurídicos. Uno, la seguridad ciudadana, y segundo, que jamás eso puede significar vulneración de los derechos y las libertades fundamentales. Ministro, todavía como está redactada es una norma que permite arbitrariedades para muchos, porque permite que sin ninguna evidencia de comisión de delito, que hoy día la norma permite, cuando hay una evidencia de un posible delito, permite controlar la identidad. Eso ya existe en el Código Penal. Pero esta norma permite que sin ningún índice, ninguna indicación de delito, se controle a quien estime pertinente Carabineros. ¿Existe todavía entonces el riesgo de arbitrariedades? Bueno, el juicio de quienes estuvieron en la tramitación del proyecto de ley, particularmente de esta materia, es que no, que se han establecido suficientes controles para que aquello no ocurra. Creo que va a ser una norma que va a ser objeto de monitoreo y seguimiento, no solamente por parte de la policía, no solamente por parte de Carabineros, sino que también del gobierno, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, de modo tal de asegurarse que lo que se buscó con la norma en la práctica no se distorsione. Creo además que va a ser objeto de mucho escrutinio ciudadano, de los medios de comunicación, de las instituciones defensoras de los derechos humanos, de juicio ciudadano. Por tanto, esa perspectiva creo que la atención que va a haber desde la sociedad civil, desde instituciones que tienen que vigilar que no se convierta en una práctica abusiva, va a ayudar a que la evaluemos en la práctica, y creo que eso es muy sano. Usted que se opuso en otras ocasiones como diputado a normas bastante parecidas, aún con las modificaciones que se hizo. Quiero saber si para usted existe todavía ese riesgo de arbitrariedad, si eso le preocupa y si le parece que en alguna medida esto va a ayudar a que la sociedad esté más segura. O sea, no solamente me preocupa a mí, le preocupa al Congreso. Por eso se establecieron tantos controles y la necesidad de evaluar cómo se implementa en la práctica. Creo que es sano decirlo. Se aprobó sobre la base también de estas evaluaciones que van a tener que hacerse respecto a cómo se implementa, porque algunos han emparentado con la detención por sospecha. Es muy distinto. La detención por sospecha era aprender a alguien y ponerlo inmediatamente a disposición, en un cuartel a disposición del tribunal, simplemente por la sola sospecha. Esto es una naturaleza jurídica distinta. Pero precisamente el debate de tan larga data en el Congreso da cuenta de que había una presión respecto a cómo esta medida se va a implementar. Pero se han, a mi juicio, estimado y dispuesto controles, y no tengo ninguna duda que una vez que esté en vigencia va a ser objeto de un escrutinio y de un control precisamente para asegurar de que no represente ningún riesgo de vulneración de los derechos de las personas. Ministro, en un momento en que el gobierno ha puesto mucho énfasis en que hay estrechez económica, en que hay que resguardar mucho los recursos, en que hay una frase del ministro del Interior, Jorge Burgos, diciendo que el gobierno no es de billetera fácil, cuando las familias afectadas por la marea roja en Chiloé pedían algo más de 100.000 pesos. ¿Era el momento adecuado para anunciar una capitalización de 95 millones de dólares entre la capitalización de TVN y la plata para formar un canal público? Mira, el gobierno toma decisiones que tienen que ver con la asignación de presupuesto teniendo siempre presente el contexto. Que se ha dicho aquí una cosa que es francamente incorrecta, y es que esto disputa o que estos recursos pueden ser asignados a otras inversiones del Estado, por ejemplo, hospitales, carreteras, caminos, y eso no es así, porque es una capitalización, es decir, esto no es un subsidio. Se hace una capitalización para una empresa, como lo hicimos recientemente con Banco Estado, como lo hicimos recientemente con Codelco, precisamente para que pueda cumplir primero con inversiones que renten, y en segundo lugar para satisfacer una necesidad social. Nosotros tenemos la convicción de que Chile necesita, como toda democracia sólida, contar con una televisión pública que juegue un rol relevante, y eso requiere que el Estado haga alguna inversión, porque la industria televisiva ha cambiado muy sustantivamente, porque se le han establecido obligaciones en la Ley de Televisión Digital Terrestre, que entró en vigor hace poco menos de 2 años, en 2014, menos de 2 años, que exigen, como lo está haciendo la competencia de TVN, como lo está haciendo Canal 13, el Mega, Chilevisión, en que sus dueños están poniéndole recursos para que cumpla con distintos desafíos que tienen para seguir siendo actores relevantes. Bueno, TVN es un actor de la industria, pero tiene un dueño, el dueño del Estado de Chile. Hemos
hecho un esfuerzo de racionalización de los recursos que tenemos que asignarle. No es una plata que se entregue hoy día, también me parece que es otra cosa que es importante aclararlo, y lo que nos parece que es fundamental es que TVN tiene un rol distintivo. Voy a ponerte 2 ejemplos. Es el único canal de televisión abierta que tiene una señal internacional, que nos conecta con 1 millón de chilenos fuera de nuestra frontera. Es el único canal que tiene señales regionales. En las regiones de Chile, a excepción de la metropolitana, la gente tiene apenas un pedacito de noticias regionales que se emiten a través de televisión nacional. ¿Y cómo van a convencer a parlamentarios oficialistas que se han mostrado en absoluto desacuerdo con la medida, partiendo de hecho por la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goich, que nos dijo acá en CNN el 21 de mayo que ya no estaba por aprobar esos recursos? Mira, yo quiero decirte 2 cosas. Cuando se tomó una decisión en Televisión Nacional de suprimir una franja de emisión de noticias regionales, parlamentarios de todos los partidos políticos, de todos, sin excepción, o visitaron al presidente, el director de Televisión Nacional, o me visitaron a mí. Fui invitado en 2 ocasiones a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, y en ambas oportunidades nos plantearon que era necesario ocuparnos de darle a Televisión Nacional las herramientas para que pueda competir en la nueva realidad de la industria televisiva, pero además nos instaron a presentar esta indicación lo antes posible, y eso es lo que hemos hecho. Así como hay algunos que han manifestado ciertas dudas, yo esta mañana estuve con el senador Juan Pablo Letelier, hablé con el senador Girardi, que son actores de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, diputados de todas las corrientes políticas nos han manifestado que están dispuestos a este debate. Me reuní ayer con el senador Enlal Larraín, que planteó un tema que me parece importante. Discutamos sobre el modelo de financiamiento y de televisión pública. Y me parece muy bien, creemos que ese es el debate. Yo sé que puede sonar, puede ser difícil de explicar, pero una democracia plural, pluralista, requiere también medios de comunicación plural y pluralista, y Televisión Nacional ha jugado ese rol. Un último dato. ¿Sabes desde cuándo el Estado no le entrega un solo peso a Televisión Nacional? Desde el año 1992. Y sin embargo sí ha retirado utilidades. Lo retiró el 2010. Salvo 2 ocasiones. Y en otra ocasión más. Quisiera preguntarle también respecto del movimiento estudiantil. En el análisis político que hace el gobierno, ¿están detectando que hay un resurgimiento del movimiento estudiantil? ¿Se está incubando algo? Porque desde los estudiantes dicen que está volviendo a manifestarse con fuerza. Quiero saber si ustedes tienen detectado eso, si tienen ese análisis político de un resurgimiento de la fuerza del movimiento estudiantil, y de qué características, si creen que es un movimiento estudiantil más radicalizado o lo ven como siempre. Bueno, hemos tenido algunos hechos como el de ayer en el Palacio de la Moneda, que yo insisto es completamente injustificado, más allá de la pretensión de generar un hecho mediático, que efectivamente lo logró. Si ese fue el objetivo, claramente lo lograron. Y probablemente vamos a tener movilizaciones. No estoy en condiciones de decir si esto obedece a hechos puntuales, o si es una transversalidad del movimiento estudiantil chileno, o si son más bien algunos sectores que quisieran que fuéramos más rápido. Lo que sí puedo decir es que si hay algo que este gobierno ha hecho y le ha puesto ganas, corazón y garra, es precisamente hacer una transformación muy profunda del sistema educativo. Yo esta mañana en la vocería del Palacio de la Moneda enumeraba algunas cosas: 35.000 nuevas plazas en jardines infantiles a las cunas, el fin del lucro, el copago y la selección en la educación básica y media, el fin del lucro, el copago y la selección, 2.300 millones de dólares por año en régimen para una nueva carrera docente. Hemos creado 2 universidades estatales hace casi 50 años, que no se creaban universidades estatales en Chile para regiones de O'Higgins y de Aysén, que no tenían. 15 centros de formación técnica. La gratuidad volvió para quedarse, es sin marcha atrás a la educación superior. Si hay algo que va a caracterizar el legado de este gobierno, sin duda el esfuerzo que hemos hecho en materia educativa. ¿Sabes para qué? Para restablecer el carácter de derecho social y no de bien de consumo de la educación. ¿Faltan cosas por hacer? Qué duda cabe. ¿Tenemos que ir más rápido? Todo el mundo quiere que vayamos más rápido, pero uno tiene que ir también de acuerdo a las capacidades que tiene el país. Ministro, usted hablaba, y no creo que se quede fuera, de este gobierno que tiene que hacerse cargo, dice usted, de un clima de desconfianza con la política. Vemos, hoy estamos viendo los casos en tribunales, financiamiento ilegal de la política, y de las prioridades usted dice también que se hizo cargo, es cierto, hay una agenda anticorrupción, podría ser, que se deriva de la Comisión Engel, pero hay muchos también que, así como han visto el apoyo al gobierno decidido, una agenda corta contra la delincuencia que tiene que ver más bien con delitos materiales y con portonazos, con asaltos. Dicen, ¿por qué no ponerle prioridad a una agenda corta para los delitos de cuello y corbata? Colusión, ya sé que está, pero ponerle prioridad, ponerle el acelerador, soborno, cohecho, que tienen penas ridículas.
en nuestra legislación. No te quepa ninguna duda. ¿Por qué no ponerle dentro de las prioridades una agenda corta a esos delitos de cuello y corbata y no dejarlos como está en el esquema del gobierno para el 2017 o más? No te quepa ninguna duda que nosotros estamos trabajando fuertemente en eso. Queríamos sacar la agenda anticolusión en enero, finalmente acordamos con los parlamentarios sacarla en marzo, ya salió de la Comisión de Constitución. Para nosotros una prioridad, lo mismo que la tipificación, perfeccionar la tipificación del delito de cohecho. No, para nosotros son prioridades. Eso acompaña de urgencia, que den cuenta de esa prioridad. Porque la urgencia es una herramienta de acuerdo al trámite legislativo. A nosotros nos interesa que sea legislación lo antes posible, pero también tenemos que dar, casi todas están, por ejemplo, yo sé que esto puede ser muy técnico, pero es la realidad y ustedes lo saben muy bien, están alojadas en una comisión, la Comisión de Constitución del Senado, y no tenemos capacidad para hacer más sesiones, pero evidentemente para nosotros son prioridad. Son prioridad porque son compromisos de la agenda de probidad y anticorrupción que lanzó la Presidenta de la República, pero sobre todo porque creo que de las pocas posibilidades que tenemos de generar condiciones para recuperar la confianza de los ciudadanos es que cambiemos las reglas del juego. Ya las cambiamos para la política, había una urgencia extraordinaria y es que tenemos elecciones primarias ahora en junio y en municipales en octubre y nos interesaba que las reglas del juego cambiaran ya para esas elecciones. Pero no te quepa ninguna duda que para el gobierno y para la presidenta en particular, que sobre esto ejerce un monitoreo personal y directo, es completamente prioritario sacar a la anticolusión, un nuevo Servicio Nacional del Consumidor, la nueva tipificación del delito cohecho, la regulación sobre la especulación inmobiliaria. Son todas normas o materias en las que tenemos para nosotros compromisos de despacho importantes. Ministro Marcelo Díaz, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Buenas noches. Muy buenas noches.